son muy importantes de aprender y que cuando las memorizamos y las tenemos en cuenta siempre que trabajamos en geometría espacial, nunca vamos a cometer errores. Entonces, las leyes son normas generales y de carácter obligatorio que han sido hechas con el objetivo de regular el proceso geométrico. Entonces, esta es una ley, es que esto no puede fallar. Si es que la ley dice una cosa y ustedes hacen otra, es que están haciendo mal las cosas, ¿no? Y los axiomas son enunciados que hacemos que nos van a ayudar a resolver problemas porque nos están dando una clave para resolver el problema que estamos resolviendo como problema geométrico. Entonces vamos a ver la primera ley, que es muy sencilla, y las leyes le he puesto ese cartel de muy importante para que no nos olvidemos. La primera ley, como les digo, esto no creo que lo encuentren en algún libro, o tal vez sí, uno nunca sabe que cree que está inventando la pólvora y en realidad ya fue inventada. Esta primera ley que yo he planteado es el hecho de que el sistema triédrico es un sistema imaginario que no existe, por lo tanto, ustedes pueden ubicarlo en la mejor posición que les sirva para resolver su problema. Entonces, cuando yo les dé un problema de geometría espacial, lo primero que tienen que hacer es cumplir esta primera ley. Acomodar el sistema triédrico de manera que sea la forma más sencilla de resolver el problema que les he dado. Entender qué es lo que está pasando con el problema y acomodarse de una manera sencilla. Por ejemplo, en esta imagen que tienen en el libro, en la página, estamos viendo que estoy ubicando el cubo perpendicular a los planos de proyección, lo que hace que sea muy fácil de proyectar y de resolver. Entonces, la primera ley muy sencilla, y se van a dar cuenta que todas las leyes y axiomas que he preparado son sencillos de entender, no son altamente complejos y sirven fundamentalmente para que ustedes resuelvan todos los problemas de geometría que se les presenten. Entonces, esta primera ley no hay donde perderse, y ustedes acomodan el sistema triédrico de la forma más cómoda y práctica para resolver su problema. Van a haber ocasiones en que ustedes van a tener que acomodar 2 o 3 veces el sistema, puede darse en algún caso, pero básicamente el tema es que ustedes puedan acomodarse de manera clara y no tengan ninguna dificultad para, como por ejemplo acá están viendo, cuando el sistema está torcido, como no nos ayudaría a resolver, tiene que estar completamente bien perpendicular para resolver el problema, ¿no? Entonces, esa sería nuestra primera ley. Dos de los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos geometría espacial es el paralelismo y la perpendicularidad. Una de las cosas que tenemos que entender es que dos líneas paralelas, bueno, hay siempre definiciones súper técnicas, pero se entiende por rectas paralelas que se ven en un mismo plano, no presentan ningún punto en común y muestran la misma pendiente. ¿Qué significa eso? Significa que esas líneas nunca se van a juntar. Si vemos el caso A, podrían o no podrían ser dos líneas que están juntas, pero con seguridad no son paralelas. Es muy sencillo el visualizar una línea paralela. En el caso A y en el caso B no son paralelas. En el caso C y en el caso E son paralelas. Y en el caso D en particular son perpendiculares en el punto de vista en el cual nos encontramos. No garantiza de que sean perpendiculares, eso lo vamos a ver en los siguientes ejemplos que doy, pero básicamente una de las reglas que vamos a aprender, uno de los axiomas, el primer axioma que vamos a aprender es que siempre, y he hecho un 3D para que lo visualicen, siempre dos líneas paralelas en el sistema triédrico se ven paralelas. No importa cómo se encuentren en el espacio, siempre se van a ver paralelas como estoy mostrando en esta imagen. No importa cómo nos movamos en el sistema triédrico, las líneas siempre se ven paralelas. Esa es una de las claves para resolver una gran cantidad de problemas. Cuando estamos resolviendo un problema y tenemos una línea, sacamos una paralela y esa paralela nos puede dar una solución. Ese es uno de los recursos que más se utiliza, pero no sé. Sal de aquí. Ya.
Entonces, uno de los recursos que más vamos a utilizar para resolver problemas es este. Y como les digo, es el paralelismo y que el axioma dice que no importa desde qué punto veamos el sistema triédrico, las paralelas siempre, pero siempre se ven paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. He vuelto al mismo ejemplo que tienen que dibujar, como esta línea resulta paralela a esta línea y esa ventaja de que es paralela hace que la representación de esta parte de la figura se vea exactamente en la misma dimensión que en el fondo. Es el paralelismo el que nos hace trazar estas líneas paralelas. Si ustedes agarran un sistema de medición y miden esta línea, todas estas líneas son paralelas. Todas estas líneas están dibujándose de manera paralela y eso es porque estamos en un sistema no cónico, cilíndrico. Entonces, el paralelismo es algo que se presenta en todas las situaciones que vamos a ir dibujando. Ahí tenemos un ejemplo. Esas dos líneas que pertenecen al mismo plano y son paralelas en la realidad, se ven también paralelas en el sistema triédrico. Entonces, el primer axioma que no tenemos que olvidarnos nunca es que dos paralelas se ven siempre paralelas. Todas las paralelas, no importa en la posición en que pongamos el sistema triédrico, siempre se van a ver paralelas. Entonces, ese axioma tienen que recordarlo siempre y recordar que tienen que manejarse en función de ese concepto. Las perpendiculares son estas líneas que generan un ángulo de 90 grados con la otra y generan un ángulo recto, ¿no? Cuando dos líneas al cruzarse generan un ángulo de 90 grados, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la línea es perpendicular, no siempre la vamos a visualizar perpendicular en el sistema diédrico. Si esta línea, si este par de líneas están sobre un plano paralelo al sistema diédrico 1, entonces sí se va a ver perpendicular, como vemos la traza acá. Pero si estas no están paralelas, pueden no verse perpendiculares. Puede darse el caso que veamos perpendicular y no lo sea, o que no veamos perpendicular y lo sea. Esa es parte de lo que tenemos que entender cuando estamos hablando de paralelismo y perpendicularidad. En este caso, como las líneas están paralelas al sistema triédrico, es por lo tanto factible de que sí se vean perpendiculares. Ahí la vemos perpendicular la línea, perpendicular, y están formando el ángulo de 90 grados, porque como hemos notado cuando giramos el sistema triédrico, estas líneas se encuentran sobre un plano paralelo al diedro 1, que es lo que comprobamos acá. Ah, no, pues sí. Ahí comprobamos, este es el sistema diédrico, y aquí vemos que están sobre planos paralelos. Ese es el motivo por el cual la estamos viendo de manera... estamos viendo la perpendicularidad del, perdón, un segundo, disculpen. Un segundo. Perdón. Bueno, continuamos entonces. Entonces, las líneas perpendiculares no siempre se ven perpendiculares en el sistema. Perdón, alguien tiene el micrófono prendido y está interrumpiendo, por favor, tengan cuidado. Entonces, ahí tenemos dos líneas perpendiculares que en algún caso sí se van a ver y en otro caso no se van a ver. Les comento como manera de anécdota, la primera pregunta que hago en el examen siempre es sobre paralelismo y perpendicularidad. Siempre explico la pregunta previa al examen, les aclaro, les vuelvo a repetir estos axiomas, les explico cómo funciona, cuál es la situación, y siempre se equivocan. Es increíble que el 60% de los alumnos den mal esta pregunta que se supone que es una pregunta de regalo
y que sirve justamente para aumentar la nota del examen. Hasta el día de hoy no han llegado a entender por qué los alumnos siguen equivocándose en esta pregunta y siguen fallando cuando les pido una paralela o cuando les pido que hagan una perpendicular o cuando les pido que dividan una línea en 3 segmentos similares. Siempre hay un porcentaje grande de alumnos que se equivocan en la pregunta. No sé si es porque al principio no están en clases todavía o no se están orientando, pero la recomendación por enésima vez, acuérdense bien de estos axiomas, que la primera pregunta del examen habla sobre estos temas y es una pregunta recontra sencilla que se resuelve en 2 segundos. Entonces no desperdicien la pregunta, es una pregunta recontra fácil y no hagan como tanta gente en el examen, equivocarse en una pregunta tan elemental, ¿de acuerdo? Acuérdense de eso. Ahí tenemos las 2 líneas, una roja y una azul, que están representadas y que como estas están verificándose de que están perpendiculares. Esa es la clave de una perpendicular. El segundo axioma que vamos a ver justamente trata sobre eso. Para que 2 líneas perpendiculares en el espacio se vean perpendiculares, necesariamente una de ellas, si no las dos, debe estar conteniendo un plano paralelo a uno de los diedros, que es lo que les había explicado. Por lo menos una de las líneas, pero lo importante es que estén paralelas a esto, de manera que cuando vemos paralela la proyección es que la vemos en tamaño real y la podemos ver en proyección real. Por lo tanto, si en la proyección que hemos dado se ve perpendicular, ahí está. Si en la proyección se ve perpendicular, está perpendicular porque está en un plano paralelo al sistema diédrico. Esa es la clave. Si no está paralelo, no va a funcionar adecuadamente. ¿Y cómo sabemos que está paralelo? Vamos a dibujar en el... Me voy a salir un momentito de acá. Vamos a ir al SketchUp. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo, voy a borrar esto. Si yo tengo acá una línea que tiene su perpendicular, ¿cómo sé si esta línea es, saber si es o no perpendicular? Es que voy a tener la traza de esta línea acá. Perdón. Estoy tratando de inventarme un sistema para poder dibujar bien el sistema diédrico. Tendríamos la traza acá. Tendríamos esta traza acá. Tendríamos esta traza acá. Y la proyección de esta línea tendría que ser simplemente esta. Perdonen, me estoy empezando a habituar a manejar el sistema de manera... Entonces, esta línea que tenemos acá es esta misma línea y esta línea está paralela a esta. Eso nos está garantizando de que el plano de proyección está, o sea, de que estamos viendo la solución de esta perpendicular en un plano que está paralelo al de proyección, por lo tanto tenemos la certeza de que este es un ángulo recto. Si esta línea viniera en diagonal, entonces no podemos tener certeza. Y ahí hay problema. ¿Por qué? Porque la perpendicular ya no va a quedar clara. Es probable inclusive que esta línea pudiera quedar así como perpendicular. Es decir, la traza de esta línea sería esta. Defectos de que en el sketch constantemente me rellena. Entonces esta línea tendría que ser esta. Y eso ya no nos está garantizando la perpendicularidad. Sería esta, perdón. Vamos a encontrar una manera de que esto no suceda constantemente. Y entonces es muy importante que tengamos claro que
para que funcione adecuadamente la perpendicular, para que tengamos la certeza, perdón, de que es perpendicular, tener la certeza de que se encuentra en un plano paralelo a uno de los sistemas, a uno de los dietos, ¿sí? Esa sería la clave. Vamos a volver a los axiomas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta ese detalle en las paralelas y las perpendiculares. También lo he puesto como muy importante para que ustedes tengan claro el momento en que estamos resolviendo una perpendicular o no. Noten cómo he dado un ejemplo con la línea verde que no está perpendicular y puede engañarnos si vemos en el sistema diédrico parece que fuera perpendicular, pero luego cuando ponemos la diagonal parece que no es, podría ser o no ser, no hay una certeza ni que es ni que no es, pero podría no ser una línea perpendicular. En este caso, si la proyección de la línea principal es paralela al sistema, entonces sí es probable que esta sea perpendicular. Si yo giro esta línea, espero, es lo malo que a veces las maquetas me ayudan mucho en clases a que se entienda. Imagínense que yo giro esta línea alrededor de esta, siempre va a ser perpendicular si la giro en este sentido, y si la giro significa que no importa que esté o no paralela, va a ser perpendicular. En este caso no está paralela y sin embargo es perpendicular. Por eso dice el axioma, para que se vean perpendicularmente, necesariamente una de ellas por lo menos tiene que estar paralela en el sistema diédrico y mejor si están las dos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta para resolver los futuros problemas. Parece que mira al principio. Ah, no, está bien. Bueno. Perdón. Como les había explicado, existen 3 herramientas básicas para resolver cualquier problema de geometría espacial. El abatimiento, el giro y el cambio de plano. Si ustedes aprenden estas 3 formas de manejar, ya se ha aprendido la materia. Si ustedes analizan el programa de la materia, si revisan el contenido de la materia de geometría descriptiva, perdón, de expresión 2, se van a dar cuenta que el contenido de la materia dice el punto, la línea, el plano, intersecciones de planos con líneas, planos con planos, volumen, intersección de plano con volumen, giros, cambios de plano y abatimiento. Ese es todo el programa de la materia. Entonces, en teoría, como nosotros ya hemos hecho la proyección de un elemento tridimensional, ya hemos cumplido todo el programa, creo que es una pérdida de tiempo el estar enseñándoles intersección de 2 líneas, encontrar la intersección, el encuentro de 2 líneas, encontrar una perpendicular a una línea dada. Esos son ejercicios habituales de geometría descriptiva. Encontrar una línea que penetra un plano, encontrar la intersección de una línea con un plano, encontrar la intersección de 2 planos. Esos son todos los ejercicios que se llevan habitualmente en geometría descriptiva y para mí son una pérdida absoluta de tiempo porque no son prácticos. Son teóricos, con eso se aprende muy bien a entender el espacio, pero creo que se puede aprender a entender mejor el espacio si nosotros hacemos cosas prácticas que nos sirvan en la vida profesional. Sin embargo, estos 3 temas, el abatimiento, el giro y el cambio de plano, son imprescindibles de aprender y de aprenderse bien. Voy a aceptar una vez más alumnos porque creo que ya hace un rato que están pidiendo ingresar para entrar a esta parte ya del que es importante. Voy a admitir a las personas. Si alguien está queriendo entrar, aproveche ahora. Voy a entrar a la siguiente fase. ¿Nadie más ha pedido? Bueno, entonces voy a seguir con la parte teórica. Ya. Entonces, ¿qué son el abatimiento, el giro y el cambio de plano? Básicamente, el abatimiento
como podemos ver acá. Bueno, parece que no lo hice muy bien, no hice muy bien la animación. Es básicamente un elemento que tenemos proyectado verticalmente, lo podemos abatir, lo podemos girar, lo podemos, la palabra es clara, abatir, y podemos tener su verdadera dimensión en esta proyección. En este caso he sacado una pieza que es vertical, que perfectamente en una vista frontal podríamos tener su verdadera dimensión, pero podría darse caso de que es una pieza que está inclinada, por lo tanto no está en verdadera dimensión, y que cuando la abatimos, la encontramos en su verdadera dimensión. Entonces, un abatimiento básicamente es abatir una pieza de manera que quede sobre un plano, sobre un plano paralelo a uno de los sistemas diédricos. ¿Sí? Ese es básicamente un abatimiento. Y se hace en ambos sentidos. Por un lado, cuando necesitamos averiguar la dimensión de un objeto que esté inclinado y luego se abate, o al revés, cuando queremos que la altura, por ejemplo, esto lo vamos a resolver en las siguientes clases cuando hagamos un tetraedro, cuando sabemos que la cara de un tetraedro, todos los lados son iguales, los dibujamos planos en el sistema triédrico y luego lo giramos, lo abatimos para que vaya a su sitio y estar seguros de que la altura del objeto que estamos creando está en su verdadera dimensión. Entonces, son los dos factores que generan el movimiento de un elemento. En el abatimiento estamos hablando de abatir, de bajar una pieza que está vertical o está inclinada, o estando sobre uno de los sistemas, girarla para un propósito de resolución de problema. Entonces es muy sencillo de entender el abatimiento, básicamente es una figura que tenemos en el sistema, que la giramos la figura, estamos girando la figura para resolver el problema, ¿sí? La siguiente. Bueno, la siguiente es el giro. El giro es un sistema en el que tenemos que considerar que es el problema que lo estamos girando en el sistema triédrico para resolver un detalle específico. Vamos a suponer que esta es la forma en que hemos colocado el objeto en el sistema triédrico para resolver el problema, pero resulta que ahora necesito saber esta dimensión, entonces como esto no está dentro de las perpendiculares del proyecto, lo que tengo que hacer es girar la figura. Entonces, no sé si está así la animación. Puedo girar la figura para acomodarla, para resolver el problema dentro del sistema. Estoy girando la figura en el sistema triédrico. Quizás no nos queda claro por qué girar la figura y no girar el sistema, porque en realidad no lo he hecho bien, no he hecho bien la animación. Estamos hablando cuando estamos girando de una parte volumétrica del problema que estamos resolviendo y no necesariamente toda la figura. Ese es el motivo por el cual se hace un giro cuando una parte del problema se la gira y no toda. Ese sería el giro, y el cambio de plano en realidad no existe. ¿Por qué no existe? Porque en realidad el cambio de plano es el acomodarnos de acuerdo a nuestra necesidad para resolver el problema. Entonces ahí en realidad estamos cambiando el plano, nos estamos acomodando de la mejor forma para poder resolver el problema. Por lo tanto, el cambio de plano, como se enseña en geometría descriptiva, ya no es necesario, porque nosotros siempre nos acomodamos de manera correcta. ¿Qué sucedía antes? Que el problema de geometría descriptiva que se les daba en el cuarto diedro, se les daba entrecruzado en medio de todos los sistemas, en una posición muy compleja para resolver el problema. Entonces, lo primero que hacías era un cambio de plano para acomodarte y poder resolver de una manera más eficiente el problema. Como nosotros nunca consideramos el sistema triédrico ya como un problema dado de una figura dentro de los cuadrantes, entonces llega a ser obvio que ya no manejamos el cambio de plano, o si quieren, manejamos el cambio de plano de arranque para iniciar nuestra solución. Eso sería entonces, si se han dado cuenta, no está, y ahí estamos hablando de mover el sistema triédrico, pero lo que habíamos dicho es la forma en que nosotros
nos acomodamos de acuerdo a lo que necesitamos al problema dado. ¿De acuerdo? Entonces, si se han dado cuenta, no es nada difícil. Los tres sistemas no son nada difíciles.